Buenos días, hermanos. Buenos días y bienvenidos a la Escuela Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. Hoy domingo 19 de julio del 2020. Al parecer vamos a estar algunos meses más en estas condiciones, entregando las lecciones de la Escuela Dominical por este medio. Gracias a Dios por cada familia que se reúne a verlo y gracias a Dios por nuestra iglesia que tiene la oportunidad de hacerlo a través de este medio. Hemos estado basándonos en el tema viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Todos conocemos pues que no es ninguna novedad, estamos en un mundo quebrantado, en un mundo difícil, especialmente en este momento un mundo difícil para todo el mundo, para toda la humanidad. Y está quebrantado el mundo por varias otras razones. Los cristianos entendemos eso. Y hemos estado entonces en este tema, viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Las 5 anteriores lecciones se basaron en este tema. Y la primera lección tuvo como título La base de nuestra esperanza, en Primera de Pedro, capítulo 1. La segunda lección, la expresión de nuestra esperanza, en el capítulo 1 de Primera de Pedro también. La tercera lección, el testimonio de nuestra esperanza, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. La tercera lección, la durabilidad de nuestra esperanza, ya en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Y la quinta lección, el domingo exactamente pasado, el gozo de nuestra esperanza, basado en el capítulo 4 de Primera de Pedro. En ellos los hermanos maestros de escuela dominical se explayaron pues explicando qué nos dice Pedro de nuestra forma de vivir y de nuestra conducta ante los momentos difíciles. Recordemos que esta carta de Primera de Pedro está dirigida a los hermanos que llegaron a Asia Menor perseguidos por ser cristianos. Y ahí están en estos 5 temas, y en los 4 primeros capítulos de Primera de Pedro están dadas las lecciones o la enseñanza que Pedro les entrega a ellos cómo enfrentar este momento difícil, lección que nos llega a nosotros hoy. Entonces, viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, no es fácil, todos sabemos. Vamos a la sesión 6, que es la última sesión, y el título de esta lección de hoy es La culminación de nuestra esperanza, y el pasaje bíblico lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos 5 al 11, ya es el último capítulo de Primera de Pedro. Entonces vamos a ver la culminación de nuestra esperanza, y vamos a ver qué significa esto de culminación con este pasaje, y qué nos recomienda Pedro en esta lección de hoy. Tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta. ¿Qué entiende por culminación? Quizás todos tengamos una idea de culminación, de cómo terminar, de terminar algo, de acabar algo. Sí, estamos bien, porque eso sería culminación. Aquí hay algunas definiciones que nos pueden también dar un poquito más de idea de qué es culminar algo. Vamos a esas definiciones. Culminar es un verbo que deriva del término latino culminare, que puede traducirse como elevar o alzar. En el sentido más literal, por lo tanto, la acción de culminar consiste en alcanzar el lugar o el nivel más alto al que se puede aspirar. Ya aquí hay una concepción un poco más importante de culminación. Dice que la acción de culminar consiste en alcanzar el lugar o el nivel más alto al que se puede aspirar. Vamos a una segunda. Hay de todos modos un uso mucho más frecuente y cotidiano de la noción de culminar. Es posible emplear el concepto para nombrar a la finalización o conclusión de una actividad. Los estudiantes culminan sus etapas de estudio
es culminar sus etapas de estudio, pero seguirán estudiando. Esta culminación de nuestra esperanza tiene otra connotación que vamos a ver en la lección. Y en tercer lugar, la culminación puede ser, por lo tanto, llegar al fin de algo. Es posible que las cosas culminen porque se cumple un determinado plazo, se alcanza un resultado, etc. Hay una buena demostración o un buen ejemplo de culminar una tarea. No sé si a ustedes se les puede ocurrir, pero vamos a ver este cuadro. Jesús culminó su obra, la obra de Cristo, su muerte. Y Pablo en 1 Corintios 15, 3, 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Jesús culminó su tarea, no había nada más que hacer. Recordemos cuando Jesús estaba en la cruz y sus últimas palabras fueron: consumado es. Culminó su tarea. Esa es la idea de culminar que vamos a estudiar, la culminación de nuestra esperanza. Vamos a hacer algunos comentarios para el capítulo 5 de Pedro. Y leemos que el capítulo 5, Pedro inicia con su exhortación a cómo debería comportarse la iglesia. En los capítulos anteriores lo había hecho exhortando a los creyentes como tal. Hoy ya en la iglesia. En el capítulo 1 inicia un llamamiento a una vida santa, que es la base de nuestra esperanza, como se denominó ese estudio. El versículo 13 de 1 de Pedro 1 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el capítulo 2, Pedro hace un llamado al comportamiento digno de un creyente. Recordemos que esto está dirigido, como dije, a los cristianos que están en Asia Menor sufriendo la persecución constante contra los cristianos desde ese momento. Hoy la persecución a los cristianos está un poco más sofisticada, pero siempre hay. Que es el testimonio de nuestra esperanza, así se denominó la lección, se tituló la lección. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y continúa invitando a acercarse a la piedra viva que es Cristo Jesús y a vivir una vida como siervos de Dios. El consejo de Pedro es entonces dejar todo lo que pueda dar un mal testimonio, lo que pueda dar una mala imagen del cristiano, dejando toda malicia, dice, todo engaño, toda hipocresía, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas. En el capítulo 3 de Pedro, él exhorta a los deberes conyugales y a una buena conciencia, bases de la durabilidad de nuestra esperanza, que fue el título de la lección. El versículo 8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Otra faceta que los cristianos debían mostrar en ese momento de prueba y dificultad, válida para nosotros hoy indudablemente. El capítulo 4, Pedro hace un llamado a ser buenos administradores de la gracia de Dios, que es el gozo de nuestra esperanza. Ese fue el título de la lección. El versículo 10 de Pedro, 1 de Pedro 4 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta fue la lección que vimos el domingo pasado por la hermana María. Y finalmente en el capítulo 5, el que vamos a ver ahora, hace un llamado a la sobriedad en el servicio, que es la culminación de nuestra
esperanza. Como hace un llamado a la iglesia, ya no al creyente, sino a la iglesia total, que la componen los creyentes. No olvidemos que la iglesia no es el edificio, no es lo que tengamos adentro, sino es el conglomerado de creyentes componen la iglesia. Entonces vamos a ver cómo define la iglesia un hermano que lo escribió en el año 67. Mire, la vida de la iglesia, el espejo de nuestra fe. Y dice, comillas, la iglesia no existe a fin de conquistar a sus enemigos. Dios lo hace por la iglesia. Recordemos la historia del pueblo de Israel. Israel no era el que ganaba las batallas. Dios ganaba las batallas. Al contrario, existe para derramar su vida en servicio, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, limpiando leprosos, restaurando la vista a los ciegos, proveyendo comida al hambriento, dando reposo a los cansados, hogares a los destituidos, trayendo consuelos a los perturbados, predicando paz a los que están cerca y a los que están lejos. Como Jesús mismo, mire qué importante esto que dice el hermano, como Jesús mismo, ésta vive al morir, derrama su vida para satisfacer la necesidad humana donde quiera y en cualquier forma que la encuentre. Una buena definición de iglesia. En Hechos capítulo 2, ahí vemos la primera iglesia y la iglesia esa hacía esto. Esto lo dice el hermano Glenn Hinson en su libro The Chart Design for Survival, que lo escribió en 1967. Y aquí hay un dibujo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí están todos los servicios, la música, el aseo, la corte de pasto, los hermanos que trabajan en filmación, el cuidado de niños, todo eso es la iglesia. Bien, hermano, entonces ahora vamos a ir ya a nuestra primera parte de la lección. Y para ello les voy a hacer una pregunta. Primero vamos a decir que la verdad central de la lección de hoy es que nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo es su actitud ante Dios? No sé si alguna vez se le habrá preguntado, pero yo creo que sí. ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios? En lo que hacemos, en lo que vemos y en lo que hablamos. ¿Cómo es la actitud nuestra delante de Dios? A ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 5, del 5 al 7. En el 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios? Y aquí está claro, ¿verdad? Porque Dios resiste a los humildes, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos. Hay dos palabras importantes: humillaos, los humildes y soberbios. Aquí hay algo que escribió Miguel de Cervantes. Dice, la soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió. Importante, ¿verdad? Está claro él en eso. Vamos primero a analizar qué es humilde. El Antiguo Testamento nos da algunas opiniones, algunos consejos de qué es humilde. En el Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. Ese es un corito, ¿verdad? Proverbio tiene buenos pensamientos con respecto
a la soberbia. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Isaías también habla sobre esto cuando profetizaba pues al pueblo de Israel. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lógicamente. Zacarías también dijo algo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. Es un pasaje conocido por nosotros, ¿verdad? En Mateos, ahora en el Nuevo Testamento 11:29, dice, el mismo del que está hablando Zacarías dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Santiago 1:9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque lo que habíamos leído antes, pues, Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Y aquí algo que me parece interesante, ser pobre no te hace humilde, y ser humilde no significa que seas pobre. No tenemos que confundirnos, ¿verdad? No podemos confundir. Bien, les recuerdo, hermanas, que nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. A ver qué nos enseña el pasaje de 1 de Pedro 5 al 7. Dios espera que sus seguidores reflejen la actitud de Jesús siendo revestidos de humildad. Eso en el versículo 5. Es claro, ¿verdad? Alguien ha dicho que la soberbia siempre causa fricción en la iglesia, pero la humildad es el eslabón que permite la hermandad dentro de la congregación. Mire qué importante es eso. Otra cosa, se necesita mucha humildad para reconocer que en muchas situaciones en realidad somos el hermano débil. Pedro da a entender que la humildad no es algo natural, y esto es importante, hermano. Pedro da a entender que la humildad no es algo natural en nosotros, pero es posible para el que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Eso sí es verdad. No es natural en nosotros la humildad, indudablemente. Somos más soberbios que humildes. Pero lo puede lograr el que ha nacido de nuevo. Soberbio. Ahora también vamos al Antiguo Testamento y nos dan algunos consejos sobre el soberbio. En Job 9:13 dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Hay otro consejo de Proverbios que dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Está claro también, ¿verdad? Otro proverbio, otro pensamiento de Proverbios, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Isaías también aquí dice algo, y castigaré al mundo por su maldad, en Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios aborrece al soberbio. Recordemos eso. Jeremías 50:31 también dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y 1 de Pedro 5:5 dice, este es un buen versículo porque hay una buena recomendación. Dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes,
está sujeto a los ancianos, no quiere decir a los viejitos, hermano, quiere decir al hombre más maduro, está sujeto. Y aquí hay algo que yo traigo y que dice: no seas jamás humilde con los soberbios, ni soberbio con los humildes. Está bien dicho, ¿verdad? Está bien dicho. Entonces, la lección de hoy nos dice en el versículo 5c, Dios resiste a los soberbios. Es importante este asunto, pues junto a Pedro, que trata de la soberbia de la congregación de los fieles, Santiago también habla de ella cuando advierte lo dañino que es la amistad con el mundo. Santiago habla sobre la amistad del mundo que hace soberbio a las personas. En Santiago 4:6. No debe sorprendernos que en su relación los creyentes pueden dar cabida a la soberbia dentro de la iglesia, como también es frecuente en el creyente, cuando éste tiende a dejarse llevar por lo que la sociedad de este mundo le ofrece. Vivimos en un mundo quebrantado, vivimos en un mundo que atrae y que también atrae a los creyentes, pero esa atracción puede ser dañina para nosotros de hacernos soberbios en nuestra actitud. Dios rechaza ambos tipos de soberbia. Tengamos presente que Dios rechaza la soberbia, no rechaza la soberbia, sino que al que comete el pecado de ser soberbio. Una pequeña explicación aquí. La justicia que nosotros conocemos hoy, si hay una persona que se roba $10,000, el juez no va a condenar los $10,000, el juez condena al ladrón. Asimismo, Dios no condena la soberbia, condena al soberbio. Eso tengámoslo claro. En el versículo 7 dice: confiad en Dios, confiad en Dios. Comillas, Pedro indica que Dios no solamente tiene una mano poderosa, sino también tiene hombros amplios y espalda fuerte. Podemos arrojar nuestras ansiedades sobre Él, mucho más que una deidad distante. Dios es un Padre celestial cuidadoso e interesado por todos los que recibirán su amor. A Pedro, sin duda, le habrían gustado las palabras del himno 229 de nuestro himnario bautista: te cuidará el Señor. Esto lo escribió en mensaje de estímulo de Primera de Pedro el hermano John McClanahan. Leamos el siguiente comentario sobre el versículo 7 de un hermano. Esta es una paráfrasis. Dice: nada es demasiado pequeño y nada es demasiado malo para no llevarlo a Dios. La ansiedad no se comparte. La ansiedad que no se comparte niega el cuidado amoroso de Dios y hace que el hombre sea su propio salvador. Rechaza la ayuda brindada por el Padre y roba a la vida misma de esa íntima relación entre Dios y el alma humana, la cual está en el corazón mismo de la vida significante. Lo escribió el hermano Elmer Honrichhausen. Así es, hermano. Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. Ahora vamos a la siguiente pregunta para la segunda parte. ¿Cómo debemos mostrar nuestra madurez cristiana? ¿Cómo debemos mostrar nuestra madurez cristiana? Vamos a qué nos dice la Biblia entonces. ¿Qué nos dice la Biblia? En 1 de Pedro 5, 8, 9. Dice el primer versículo 8, dice, el primer versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios. Anteriormente nos había dicho humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahora nos dice, ser sobrios, ser controlados, ser maduros, ser sobrios y velar, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que tener el escudo, ahí toda la lanza, para resistir firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Ser sobrio y velad, por tercera vez en su carta lo repite Pedro, porque urge a tener esta actitud mental. Les estaba llamando a ser moderados y con una mentalidad lista. Pedro estaba invocando una clase de vigilancia entre los creyentes que los haría buenos centinelas. Pedro estaba urgiendo a ser vigilantes. Veamos aquí una actitud mental, hermano. Es una actitud mental que nos lleva a ser moderados y a estar preparados para cualquier acechanza del enemigo. En cuanto al adversario, Pedro llama a estar consciente de sus intenciones. Nadie puede desechar ni pasar por desapercibidas las acechanzas del enemigo. El león ruge, hermano, cuando tiene hambre. Y ese es el lenguaje gráfico de Pedro. El diablo anda como león rugiente, con una urgente hambre, buscando devorar al creyente. Eso lo sabemos nosotros. Seamos sobrios. Pedro alertaba a que debíamos resistir, a que estos hermanos debían resistir al diablo. Y nos dice hoy también, debemos resistir al diablo. Es decir, tenemos que pararnos firme en contra. Entre los creyentes no debería existir la cobardía, porque así nunca se ganará al diablo. Solo un creyente con valor y agresivo sería capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios, hermanos, 6:16. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué nos enseña ahora este pasaje de 1 de Pedro 8:9? Un cristiano humilde no ignora la realidad. Ser humilde no significa que seamos ignorantes, hermanos, de la realidad que vivimos hoy. Pedro habla sobre dos posibles razones para el sufrimiento. Satanás anda buscando la oportunidad para hacer daño, una forma de sufrir, y Dios se está perfeccionando por medio de las pruebas. Recordemos, gozaos en las pruebas, dice Santiago, gozosos en las pruebas. Los creyentes a los cuales Pedro se dirigía debían ser sobrios, estando en control de ellos mismos, no siendo llevados por la pasión o las emociones del momento. También debían velar, manteniéndose alertas ante las acechanzas del enemigo, velando en oración. El versículo 11 del capítulo 6 de Efesios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos ser sobrios y velar. En el día de hoy, como creyentes, debemos estar claros de la existencia de Satanás, hermanos. Sabemos que existe y debemos tomarlo en serio. El diablo es el principal enemigo de la iglesia. Sí, vive para poner en duda la verdad de Dios. Las tácticas de Satanás no han cambiado. Segunda de Corintios 11:3. Por esto es necesario permanecer fiel a la palabra de Dios. Veamos primero qué nos dice en Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí fue donde tocó Satanás a nuestros primeros padres. Y las tácticas de Satanás no han cambiado. En 2 de Corintios 11:3 nos dice: Segunda de Corintios 11:3 nos dice: pero
Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso nos dice 2 Corintios 11:3. Lejos de pensar que los creyentes de Asia ayer y nosotros hoy somos los únicos que pasamos por tales pruebas, debemos recordar que en otros lugares, hermanos, nuestros hermanos en la fe sufren la peor persecución, y Pedro lo recuerda aquí, al cual resistid al diablo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es, hermanos, la persecución actual es real y tenemos que estar conscientes de ello. Ahora, hermanos, vamos a la tercera parte, sin olvidar que nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. Y la pregunta para esta tercera parte es: ¿qué nos ayuda a los creyentes a saber que la tribulación es pasajera? ¿Qué nos ayuda a los creyentes a saber que la tribulación es pasajera? Veamos qué dice la Biblia. En 1 de Pedro 5:10 dice en el versículo 10: mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es los versículos 5 y 10 de Primera de Pedro. Una traducción distinta del versículo 10 es: después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pedro cierra su carta con una gran declaración de esperanza y confianza. Pedro expresa seguridad que la batalla decisiva del bien y el mal ya había sido peleada y ganada. Cristo había muerto realmente en la cruz, pero había experimentado la resurrección real desde su tumba, que es lo más importante probablemente. El Dios de toda gracia había llamado a los creyentes cristianos a una gloria eterna y duradera en y a través de Cristo. Esta gloria era una herencia segura e inconmovible. Si eso palabras de Pedro las trasladamos ahora a este instante, el Dios de toda gracia nos ha llamado a los creyentes cristianos a una gloria eterna y duradera en y a través de Cristo, indudablemente. Esta gloria es una herencia segura e inconmovible, la culminación de nuestra esperanza. Para resaltar esta su seguridad, Pedro utiliza 4 palabras griegas para afirmar su fe en esta herencia segura: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Recordemos eso en el versículo que hemos leído. Y no olvidemos también que nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. Perfeccione. La palabra griega usada por Pedro era la que se utilizaba cuando se ponía en su lugar un hueso quebrado. La palabra significa suplir lo que faltaba o remendar lo que estaba roto. William Barclay escribió en su comentario sobre esto lo siguiente, comillas: así el sufrimiento que es aceptado en humildad y confianza y amor puede añadir al carácter de un hombre aquello que le falta, y puede separar la debilidad y añadir la grandeza que hasta entonces no existía. Afirme es la otra palabra. Esta palabra significa hacer tan sólido como el granito, que nos perfeccione, que nos supla lo que falta, que remende lo que estaba roto y nos haga sólidos como el granito. Es el deseo
de Pedro. La otra palabra, fortaleza, la palabra griega aquí significa llenar con fortaleza y hacer fuerte. Los creyentes que sufren nunca son cristianos débiles. Escuche, hermano, los cristianos que sufren nunca son cristianos débiles. William Barclay también en su comentario dice, comillas, el viento extinguirá una llama débil, pero el viento también soplará en una llama fuerte y la convertirá en una fuerte llamarada. Y así es con la fe. Es decir, que el pecado extinguirá una fe débil. ¿Verdad? Hacia allá nos quiere llevar Pedro. Establezca. La traducción de esta palabra significa poner fundamento. El fundamento y la tristeza nos llevan al fundamento sólido de nuestra fe. Las pruebas de la vida pueden forzarnos a quitar las arenas movedizas del tiempo a fin de descubrir a aquel que es la roca sólida, Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña este pasaje de 1 de Pedro 5:11, hermanos? Dice, el apóstol Pedro nunca apunta a sus lectores al más allá, que no pueden ver con la vista natural, pero que es más real y eterno que las tribulaciones pasajeras de esta vida. Dice, el apóstol Pablo apunta a sus lectores al más allá, que no pueden ver con la vista natural, pero que es más real y eterno que las tribulaciones pasajeras de esta vida. Dios permitió que después que los fieles de Asia haber padecido un poco de tiempo, el versículo 10, nos ha usado tales padecimientos momentáneos en esta vida con el fin de preparar a sus hijos para la eternidad venidera. Esto es posible porque Dios puede usar estas amargas experiencias para alcanzar el propósito eterno. Aunque las experiencias de la vida en sí no tienen poder para transformar a la persona de ninguna manera, Dios mismo las usa para transformar al creyente a la esperanza de Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mas el Dios de toda gracia, el versículo 10 que hemos leído, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión, hermano, de nuestro estudio. ¿Cómo vemos la culminación de nuestra esperanza? La palabra griega que se traduce como esperanza en 1 de Pedro 3:15 es elpis. Esta palabra se define de tres maneras. Como un anhelo expectante con un fundamento cierto, desde el punto de vista de su fundamento y desde el punto de vista de su objeto. La vida cristiana está llena de una esperanza valerosa y expectante que se refleja aún en la creación misma. Romanos 8:18. Vamos a leer Romanos 8:18 al 21. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí está la culminación de nuestra esperanza. La vida cristiana está llena de una esperanza valerosa y expectante que se refleja aún en la creación misma. El fundamento de la esperanza cristiana es lo que Dios ya ha cumplido en Jesús. Somos salvos por Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Él sufrió en la cruz nuestros pecados. Él resucitó para ser el primogénito de todos nosotros. El fundamento de la esperanza cristiana es lo que Dios ya ha cumplido en Jesús, resucitándolo de los muertos. Esto es Romanos 1:4, vamos a leerlo, este versículo, Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El objeto de nuestra esperanza es Dios mismo. El objeto de nuestra esperanza es Dios mismo. Dado que Dios ha logrado esta nueva vida en Jesús, que ya ha resucitado de la tumba, el objeto de la esperanza también puede ser expresado como ser llevado a la gloria por medio de Jesús. Hebreos. Vamos a Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este es nuestro amado Salvador Jesucristo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las invisibles, las visibles y las invisibles. Ese es nuestro Cristo, esa es nuestra esperanza gloriosa, esa es la culminación de nuestra esperanza. Gracias, hermanos, por observar este video. Dios le bendiga. La escuela dominical continuará, como les dije, de esta forma por algunos domingos más. Oremos por nuestra iglesia, nuestros líderes y maestros, y por este mundo quebrantado. Oremos. Amado y eterno Dios, muchas gracias. Te damos por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque cada uno de tus hijos tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Veremos culminada nuestra esperanza cuando Cristo venga y restablezca su reino celestial en nuestra tierra. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Que esta semana que se inicia, amado Dios, sintamos que contamos con tu ayuda y con tu presencia. Y a la vez te ruego, mi Dios eterno, y te doy gracias por la compañía que tú has dado a nuestros hermanos enfermos que están en el hospital, a nuestra hermana Esther Rocha, nuestro hermano Pedro Fagundes, amado Dios. Yo te doy gracias por la bondad que tú has tenido con ellos, por cada enfermo de nuestra iglesia, por cada anciano de nuestra iglesia que tú has guardado de esta pandemia. Ruego por los hermanos jóvenes y los niños de nuestra iglesia que son nuestro futuro, para que ellos también vayan tomando conciencia de que servirte a ti no está exento del sufrir. Amado Dios, muchas gracias por este momento que hemos pasado en tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.